Hola electromaníacos, ¿alguna vez te has preguntado cómo conectar una LDR o cualquier otro sensor de forma inalámbrica a MySQL? Como ya hemos visto en otros tutoriales, conectar nuestro Arduino a MySQL conlleva normalmente algo entre medias. Necesitamos una interfaz que esté entre medias y como ya sabéis por de otros tutoriales, a mí me encanta PHP, así que uso PHP. No me voy a poner a explicar el código de PHP puesto que se nos iría de las manos un poco el tutorial, pero os recuerdo que en el enlace que os dejo en la caja de descripción, que os llevará a un artículo y ahí explicaré este tutorial con un poquito más de detalle y además os dejaré los códigos tanto de Arduino como el de PHP que vamos a usar en el tutorial. Así que pasaros por el enlace y le echéis un vistazo al código de PHP que lo vais a usar. Realmente ese código no es la forma adecuada de hacerlo y realmente muy poca gente usa este tipo de conexiones con MySQL. Lo ideal sería hacerlo con otro tipo de interfaz, por ejemplo PDO. Siempre que conectamos nuestro Arduino con un servidor, lo que tenemos que hacer es mandarle una petición GET a ese servidor. Y eso es lo que muchas veces no entendéis y me preguntáis en comentarios, en emails, a través de Facebook. Siempre me preguntáis más o menos lo mismo y es porque no entendéis cómo funciona una petición. Normalmente, dependiendo del módulo que vayamos a usar, una Ethernet Shield, un módulo por ahí, hay otro módulo barato que me preguntáis que creo que es el 28J06 o algo así, es un módulo Ethernet bastante barato que se fabrica en China. Si usamos un módulo como el que vamos a usar hoy, que es el módulo Wi-Fi ESP8266, dependiendo del módulo que usemos vamos a tener que comunicarnos con el módulo de una forma u otra, usando una librería u otra. En este caso, para el módulo Wi-Fi vamos a usar los comandos AT que nos da el fabricante. Es cierto que si actualizamos el firmware podemos usar otros comandos, pero no nos vamos a complicar de momento y vamos a usar los comandos AT del fabricante. Así que en este caso vamos a comunicarnos mediante puerto serie entre nuestro microcontrolador y nuestro ESP8266. Como vamos a hacer una especie de sensor inalámbrico conectado por red Wi-Fi a MySQL, a un servidor al fin y al cabo, vamos a usar un pequeño microcontrolador que no va a ser, por ejemplo, el Mega 328 porque es bastante grande, aunque si cogemos su versión SMD es bastante pequeño. Pero vamos a usar el Tiny85 que ya hemos visto en otros tutoriales y que te dejo por aquí para que le eches un vistazo a esos tutoriales sobre cómo programar los Tinies o sobre cómo crear nuestra propia SIL para programar Tiny. Nuestro circuito consta básicamente de una LDR conectada en forma de divisor de tensión con un potenciómetro para regular o para calibrar ese sensor, esa LDR, que vamos a llevar el punto medio de potenciómetro a el analógico 1 del Tiny85, que es el pin número 7, y luego vamos a usar los pines 3 y 4, que son los pines 2 y 3 físicos del Tiny, para conectar nuestro puerto serie virtual, puesto que el Tiny no tiene un puerto serie físico. ¿Qué más tenemos que hacer? Alimentar nuestro Tiny con tensión en VCC, que es el pin número 8, y conectarlo a masa, que es el pin número 4. Como el módulo ESP8266 trabaja a 3,3 voltios, no lo podemos conectar a 5 voltios, nunca lo he probado, pero el fabricante dice que no lo hagamos, así que vamos a intentar evitarlo, a no ser que queramos quemarlo. Lo que vamos a hacer es alimentar todo el circuito con 3,3 voltios. Cuando lanzamos una petición GET contra el servidor, nuestro código PHP que se va a ejecutar en el servidor, va a recuperar la variable que le hemos mandado en la petición GET y de esa forma lo va a recuperar y la va a insertar en MySQL, que es lo que nosotros al final queremos, y a partir de ahí ya podremos manejarla como nosotros deseemos, como queramos, simplemente tener un registro o hacer cálculos con esos números, lo que sea. Pero básicamente PHP va a recuperar la variable de la petición GET y la va a introducir en MySQL. Como casi siempre, lo primero que tenemos que hacer es inicializar e incluir las librerías que vamos a usar durante el código. En este caso vamos a necesitar un puerto serie para comunicarnos con el módulo ESP8266. ¿Qué ocurre? Que nuestro microcontrolador, el Tiny85, no tiene un puerto físico, un puerto serie físico, ¿vale? Entonces vamos a necesitar inventarnos un puerto serie mediante un software serial. Entonces incluimos la librería software serial y después lo que vamos a hacer es inicializarlo. En este caso vamos a usar los pines 3 y 4, los pines digitales 3 y 4 de Arduino, de nuestra Tiny, y que van a ser los pines 2 y 3 físicos. Es decir, 3 y 4 para el código, que son los pines digitales 3 y 4, y 2 y 3 para conectarlos físicamente en la protoboard. Lo siguiente que tendremos que hacer será inicializar nuestro puerto serie a 9600 baudios. ¿Por qué 9600 baudios? Porque el módulo se comunica a 9600 baudios, es la velocidad de transferencia del módulo por fábrica.
Y ahora viene la parte más compleja o la que más os cuesta entender, y es comunicarnos con nuestro módulo y comunicarnos con nuestro servidor. En este caso, para comunicarnos con el módulo vamos a usar los comandos AT que le vamos a mandar por puerto serie, que es lo que nos dice el fabricante. Pero si estamos usando otro módulo, como por ejemplo la Ethernet SIL, pues usaremos la librería Ethernet. Si usamos el módulo 28J60, pues tendremos que usar la librería que nos proporcione el fabricante de ese módulo, o cualquiera que encontréis en un foro que funcione con ese módulo. Así que lo que vamos a hacer en este caso es enviar los parámetros, los comandos AT por puerto serie. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con el servidor, y para ello vamos a usar el comando AT más type start igual, entre comillas, TCP, que es el tipo de conexión, coma, y entre comillas la dirección IP a la cual nos vamos a conectar, coma 80. Vamos a ver lo que significa cada cosa. TCP es el tipo de conexión. La IP va a ser la IP en la que está la IP de nuestro servidor, o el nombre de dominio que tiene nuestro servidor. Por favor, no uséis localhost 127.0.0.1, porque esas son las direcciones, la dirección IP local y el nombre de dominio local de la propia máquina. Es decir, con localhost o con 127.0.0.1 solo podemos acceder a nuestro servidor desde la propia máquina. Y me vuelvo a explicar. Si ponemos o montamos un servidor en nuestro portátil, por ejemplo, un SAMP o un LAMP, y lo montamos en el portátil, desde el propio portátil vamos a poder acceder con localhost o con esta dirección IP. Pero con nuestro Arduino no vamos a poder acceder ahí, con esa dirección, ni con ese nombre de dominio. Tendremos que usar la dirección IP local o la dirección IP pública. Entonces vamos a usar la dirección IP local de nuestro equipo, de nuestro servidor. El puerto 80 significa eso, el puerto, a través de donde nos vamos a conectar. Normalmente va a ser 80, pero si vuestro puerto es el 127, pues ponéis 127. Y si es 26.700, ponéis 26.700. Es el puerto a través del cual os vais a conectar. Luego básicamente vamos a dar un respiro a nuestras comunicaciones para que le dé el tiempo de enlazar con el servidor, y posteriormente vamos a mandar un nuevo comando AT que será AT más type send igual a 28. Ahora después volvemos al 28 y os explico qué significa. Después de esto damos otro respiro de otros milisegundos y mandamos la petición GET. La petición GET en este caso la estoy haciendo con dos líneas de puerto serie, pero si os fijáis la primera no tiene el line new, es decir, es serie.print, y la segunda es serie.print line new, ln. ¿Por qué? Porque es la misma petición, es el mismo mensaje, lo que pasa es que está dividido en dos líneas. En la primera le enviamos el texto que podemos escribir a mano, y en la segunda le enviamos la variable que depende del puerto analógico 0, por eso dentro de la función serial.printlnNew veis el analog read 1. ¿Qué ocurre en nuestra petición? Vamos a analizarla. Lo que tenemos en nuestra petición es get, espacio, barra, ejemplo.php, interrogación, valor igual. Y luego viene el valor de la variable que hemos leído en analog read 1. El get y el espacio es común para siempre, para todo, bueno, para casi todo, pero es la cabecera de una petición get. Luego empezamos a indicar la barra y después indicamos ejemplo.php, que es el archivo PHP que vamos a ejecutar. Por tanto, si vamos a ejecutar un archivo que se llama ejemplo.php, en el que está el código PHP que nos enlaza con la base de datos, y está en el directorio del servidor, pues ponemos eso. Imaginaros que nuestro código PHP está dentro de una carpeta, de un directorio que se llama tutorial. Entonces, por ejemplo, lo que pondremos será barra tutorial barra ejemplo.php. Ponemos un signo de interrogación para indicar que vamos a empezar a mandar variables get, y lo que hacemos es poner el nombre de la variable que vamos a recuperar en PHP. En PHP la variable la llamamos valor, y por tanto vamos a poner valor igual, y luego ya mandamos el valor con la segunda línea de puerto serie y enviándole en analog read 1. Una vez que hemos finalizado la petición, le dejamos un tiempo para que respire y le damos otro tiempo para que cuando se repita el loop haya pasado un tiempo entre la última petición y la nueva. ¿Qué es el 28 del AT más type send? El 28 del AT más type send es el número de caracteres, entre comillas caracteres, que hay en nuestra petición. Es decir, si nosotros empezamos a contar get, espacio, barra, ejemplo.php, tal, empezamos a contar todos los caracteres que hay ahí, vamos a contar que hay 23. Hay 23 caracteres. Si a ese número le sumamos el número de caracteres que va a tener nuestra variable analog read 1, pues vamos a leer un valor en el puerto analógico que va a estar entre 100 y 900 más o menos. Entonces entre 100 y 900, 100 tiene 3 dígitos y 900 tiene 3 dígitos, así que van a ser 3 caracteres. Teníamos 23, le sumamos los 3 del analog read, que van a ser 26.
Y por último le vamos a sumar dos más que corresponden a el /R/N que enviamos y que no se ven. Son caracteres no imprimibles, pero que los estamos enviando al hacer el LN, es decir, el print line new. Al indicar ese line new le estamos enviando el carácter R y el carácter N, que no son imprimibles, pero que son necesarios para la petición. Así que contáis el número de caracteres en vuestra petición GET, contáis el número de dígitos que va a tener el valor que estáis enviando al PHP, y le sumáis 2 por los caracteres /R/N, que son caracteres no imprimibles de nuestra petición. Acuérdate que puedes descargarte todos los códigos, tanto el PHP como el del microcontrolador, como todos los códigos y toda la explicación la tienes en la página web, que te dejo el enlace en la caja de descripción. Si te ha gustado el tutorial, dame un me gusta, comparte por todas las redes sociales y nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo tutorial.